después de mi aborto espontáneo, permanecía postrada en la cama del hospital mientras el médico me recomendaba reposo absoluto. Mi esposo vino a verme al hospital, pero no traía suplementos nutritivos en las manos, sino un documento. Según nuestro acuerdo premarital, como tu problema de salud ha retrasado nuestros planes de maternidad, todos los gastos adicionales de este periodo deben correr por tu cuenta, me dijo sin mostrar emoción alguna. Tras una pausa, añadió, por el tiempo que dedique a cuidarte, puedo cobrarte mis honorarios de consultoría con un 20% de descuento. Este hombre con quien había compartido 8 años de mi vida, ahora me resultaba tan extraño que daba miedo. Sus palabras eran como cuchillos helados que destrozaron mi corazón en pedazos. Manuel era un reconocido abogado matrimonialista, experto en usar cláusulas contractuales para proteger sus propios intereses. Desde la distribución patrimonial hasta la división de las tareas domésticas, incluso a casa de quien ir en Navidad, todo estaba minuciosamente estipulado. Laura, esta es la forma racional de llevar un matrimonio, todo claro y transparente, sin lugar a disputas, solía decirme. Y yo, increíblemente, le creí. Pensé que esa era su manera particular de amarme, usar sus conocimientos profesionales para darme seguridad. Decía que el acuerdo establecía que yo me haría cargo de las labores domésticas, y que cada mes me pagaría el equivalente al 20% de sus ingresos como compensación. Ingenuamente creí que esa era su forma de demostrarme su amor. Hasta hoy no comprendí que no era más que un frío contrato laboral. Y yo era simplemente esa empleada que, después de ser exprimida, aún tenía que pagar sus propios gastos médicos. El dolor en mi vientre me recordaba al hijo que había perdido. Y el padre de ese niño estaba ahí, calculando los costos de mi cuidado. Cada palabra suya destilaba una frialdad que daba por sentada. No lloré ni hice escándalos, porque sabía que las emociones no le servían de nada. Él solo reconocía las cláusulas contractuales. Me incorporé y extendí la mano. La pluma. Manuel se sorprendió un poco, no esperaba que aceptara tan rápidamente. Sacó una estilográfica de su maletín y me la entregó. Firmé mi nombre al final del documento, la tinta parecía sangre seca. Manuel, tienes razón, que todo se rija por el contrato. Lo miré a los ojos mientras pronunciaba cada palabra. Él guardó el documento satisfecho, como si acabara de cerrar una transacción comercial. Pero no sabía que, a partir de ahora, entre nosotros realmente solo quedarían contratos. Y yo sabría aprovechar esas reglas mejor que él. Capítulo 2. El día del alta, Manuel no vino a buscarme. Solo me envió un mensaje con la captura de pantalla del pago del taxi por aplicación. Gastos pagados, cumpliendo las obligaciones conyugales según el acuerdo. Me reí al leer el mensaje. Perfecto. Al regresar a esa casa que llaman hogar, todo estaba tan ordenado pero sin una pizca de calidez. Manuel estaba sentado en el sofá trabajando en su laptop. Al verme llegar, ni siquiera levantó la vista y señaló la mesa de centro. Las cuentas de este mes, ya divididas según el acuerdo. Transfiere tu parte. En la hoja A4 sobre la mesa estaban listados varios gastos, incluso la electricidad usada para planchar camisas se calculaba por separado, preciso hasta 2 decimales. ¡Qué meticuloso! Además, finalmente me miró, esta es la lista de suplementos nutricionales que necesitas. Los adelanté yo, recuerda transferirme todo junto. También debes cubrir los honorarios de la consulta nutricional. Asentí, saqué mi teléfono y le transferí todo el dinero. Manuel. Lo detuve justo cuando iba a continuar trabajando. Según la cláusula 3.1 del acuerdo familiar, la limpieza de áreas comunes es responsabilidad de ambas partes. Durante mi hospitalización viviste solo, así que la limpieza de ese periodo debería ser tu responsabilidad, ¿verdad? Lo dije con tranquilidad. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Me miró sorprendido, no esperaba que yo mencionara estas cláusulas. A sus ojos, siempre había sido esa buena esposa que solo obedecía sin cuestionar. Correcto, respondió después de unos segundos de silencio. Muy bien, continúe, según los estándares de cuantificación de tareas domésticas del acuerdo, genera 0.5 kilos de basura diarios, requiriendo 15 minutos de limpieza. Estuve hospitalizada 5 días, son 2.5 kilos de basura en total,
75 minutos de tiempo de limpieza. A precio de mercado de 60 yuanes por hora, eso vale 75 yuanes. Puedes limpiar tú mismo o pagarme para que lo haga yo. Imité su tono, sin ninguna emoción. Por primera vez, el rostro de Manuel se ensombreció. Probablemente no esperaba que las reglas que él mismo estableció se usaran en su contra. ¿De verdad tienes que calcularlo así? Se mostró algo impaciente. Tú me enseñaste, sonreí, dijiste que este era el modelo matrimonial claro y justo. Se quedó sin palabras, sacó 100 yuanes de su billetera y los puso bruscamente sobre la mesa. Quédate con el cambio. Dicho esto se levantó, entró al estudio y cerró la puerta con fuerza. Tomé el dinero y me lo guardé en el bolsillo. Esto es solo el comienzo. Desde hoy, como él me trate, así le responderé. Quiero que pruebe que tan frío puede ser un hogar que solo tiene reglas. Desde ese día, nuestra casa se convirtió en un sitio de ejecución de contratos. Ya no hacía todo en silencio esperando su recompensa del 20% de compensación laboral. Compré un cronómetro. Cada minuto de cocinar, lavar ropa y limpiar quedaba registrado. Hice una lista de precios de tareas domésticas y la pegué en el refrigerador. Lavar camisas 5 yuanes, planchar pantalones 8 yuanes, hacer la cena 80 yuanes. A fin de mes le envié la factura a Manuel. Al ver esa factura más detallada que la de un bufete de abogados, se puso de mal humor pero no pudo decir nada. Porque los estándares de precios eran exactamente los datos de investigación de mercado que él había usado antes al manejar casos de divorcio. Ese informe lo había encontrado en su estudio. Solo pudo pagar según las cifras. Nuestras conversaciones se convirtieron en recitación de cláusulas. Manuel, el acuerdo establece que después de las 11 es tiempo personal. Por favor no veas el partido y me molestes mientras descanso. Laura, la sopa está muy salada. No cumple los estándares de salud, deberías rehacerla. Por supuesto, rehacer cuesta 120 yuanes, es tu solicitud especial. Manuel se quedó sin palabras ante mi respuesta, solo pudo beber la sopa con cara sombría. El ambiente en casa se volvió frío como un glaciar. Éramos como dos compañeros de cuarto con cuentas estrictamente divididas, todo muy claro. Probablemente pensó que me había vuelto loca. Pero nunca había estado tan lúcida. Al no tener más ilusiones sobre él, ya no me lastimaba. Durante el día hacía las tareas domésticas según el contrato y ni más ni menos. El resto del tiempo lo pasaba en su estudio. Absorbiendo conocimientos legales como una esponja absorbe agua. Ley de matrimonio, ley de contratos, los devoraba uno por uno. Sabía que estas pequeñas contraofensivas no eran suficiente. La ventaja de Manuel era su capacidad profesional y ese acuerdo prenupcial aparentemente perfecto. Para vencerlo, tenía que encontrar las fallas en el acuerdo. La oportunidad llegó pronto. Capítulo 3. Los padres de Manuel vendrían a quedarse una temporada. Como era su costumbre, redactó otro acuerdo detallando todo lo que yo debía hacer, incluso especificando cuántas veces al día debía tomarles la presión arterial a los ancianos. Me entregó el acuerdo con esa actitud altiva de siempre. Leí cuidadosamente todo el documento y le sonreí. Cariño, el acuerdo está muy completo. Pero hay un pequeño detalle que deberíamos aclarar, ¿no te parece? ¿Qué detalle?, frunció el ceño. Mira, señalé una esquina del acuerdo, aquí solo se establecen mis obligaciones, pero no mis derechos. ¿Qué pasa si tus padres están satisfechos con mis cuidados y quieren darme un sobre o algún regalo? Según el acuerdo principal, las donaciones durante el matrimonio se consideran bienes comunes. Para evitar conflictos, creo que deberíamos añadir una cláusula. Manuel me miró con ojos inquisitivos. Pero yo me comporté con naturalidad, como si realmente solo me preocupara evitar conflictos. Al final, su confianza venció a la desconfianza. Tienes razón. Tomó la pluma y añadió al acuerdo. El dinero en efectivo o regalos que reciba la parte femenina Laura por prestar servicios se considerarán compensación por trabajo personal y serán de su propiedad exclusiva. Después de escribir, sopló satisfecho la tinta para secarla. Miré esa línea y sonreí para mis adentros. Manuel, acabas de caer en la trampa.
Los padres de Manuel llegaron de visita. Igual que él, tenían una apariencia impecable y refinada, pero sus miradas guardaban cierta distancia. Me armé de toda mi energía y desplegué mi nivel más profesional para atenderlos. Preparé estrictamente 3 comidas y 2 refrigerios según el acuerdo, cuidando la combinación nutricional y controlando con precisión la sal y el azúcar. Les tomé la presión y el pulso mañana y noche, creando gráficos para facilitar el seguimiento. Los acompañé a conversar y caminar, e incluso apliqué las técnicas de masaje que había aprendido en Internet. La pareja de ancianos se mostró algo reservada al principio, pero pronto se sintieron conmovidos por mi servicio profesional y atento. No faltaron las ocasiones en que me elogiaron: Laura, eres más considerada que una hija propia. Manuel tuvo mucha suerte de casarse contigo. En esos momentos, Manuel siempre mostraba una expresión compleja. Satisfacción, porque yo le daba mucha cara. También inquietud. Mi servicio superaba sus expectativas y lo hacía sentirse extraño. Durante esas 2 semanas, la casa parecía un centro geriátrico de 5 estrellas, y yo era la cuidadora estrella. La noche antes de su partida, mi suegra me tomó de la mano e insistió en darme un sobre grueso. Laura, esto es una muestra de cariño, tienes que aceptarlo. Has trabajado mucho estas 2 semanas. Fingí rechazarlo, pero finalmente lo acepté a regañadientes ante su insistencia de que no aceptarlo sería despreciarlos. Manuel observó todo el proceso sin impedirlo. Porque todo estaba dentro de lo permitido por el contrato. Después de despedir a sus padres, Manuel miró la sala ordenada y la cena en la mesa, y por una vez dijo: gracias por tu esfuerzo. Sonreí: no fue ningún esfuerzo, era mi trabajo. Después de todo, fue remunerado. Agité el sobre en mi mano. El rostro de Manuel se ensombreció un poco, pero no dijo nada más. Pensó que las cosas habían terminado ahí. Pensó que lo único que yo quería eran los 20.000 del sobre. Me subestimó completamente. Lo que yo quería nunca fue el dinero, sino el acuerdo que él mismo había firmado, esa cláusula que reconocía que los servicios domésticos podían recibir compensación en efectivo. Esta era la llave más importante que había conseguido. Con ella, podría abrir la puerta clave del caso, el reconocimiento del valor del trabajo doméstico. En el estudio de Manuel, encontré su compilación de casos que había manejado como abogado. Entre ellos había uno donde una ama de casa a tiempo completo reclamaba compensación por las labores domésticas durante el divorcio, pero el abogado Manuel, representando al esposo, la había rebatido completamente con argumentos de imposible de cuantificar y falta de base legal, dejándola prácticamente sin nada. Leyendo en el expediente esa brillante argumentación de Manuel sobre cómo la dedicación emocional de las amas de casa no puede medirse con dinero, por lo tanto no constituye base para la división de bienes, solo sentí náuseas. Ahora, iba a usar sus propias palabras para derribar su propia lógica. Todo estaba listo. Solo faltaba una razón de divorcio que él no pudiera rechazar. Capítulo 4. Medio mes después, Manuel trajo a casa a una mujer. Era joven y hermosa, Linda, una pasante nueva en el bufete. Dijo que Linda tenía que trabajar hasta tarde frecuentemente en un proyecto importante, así que por conveniencia se quedaría temporalmente en el cuarto de huéspedes. Al decir esto, su expresión era serena, como si fuera solo un arreglo laboral normal. Incluso sacó un acuerdo de alojamiento temporal frente a mí para que lo firmara. El acuerdo especificaba claramente que Linda no podía usar mis pertenencias personales, no podía entrar al dormitorio principal, etc. Las cláusulas eran claras y los límites bien definidos, aparentemente sin problemas. Pero yo sabía que un hombre calculador como Manuel nunca traería a casa a una colega joven y hermosa sin razón. Tal vez aún no habían tenido una aventura física, pero Manuel ya estaba preparando el terreno para su próxima relación. Quería usar la táctica de hervir la rana lentamente, para que me acostumbrara y me entumeciera, hasta que finalmente me retirara con dignidad. Lástima que no le daría otra oportunidad. Esa noche, escuché a Linda duchándose en el cuarto de huéspedes, escuché a Manuel usando como pretexto llevarle leche para conversar en voz baja en la puerta, riéndose. Acostada en la cama fría, acaricié mi vientre plano. El niño perdido parecía urgirme en silencio. Saqué mi teléfono y marqué un número.
Era el de una abogada especializada en divorcios que había encontrado investigando. Cuando contestó el teléfono, dije una sola frase. Hola, abogada Emily, estoy lista. A la mañana siguiente temprano, Manuel estaba discutiendo trabajo con Linda en la mesa del desayuno. Me puse un vestido elegante, me maquillé ligeramente, y coloqué suavemente un documento frente a Manuel. Él frunció el ceño, molesto. Laura, ¿no ves que estoy ocupado? Lo que sea que necesites. Las palabras se cortaron abruptamente al ver claramente la portada del documento. Acuerdo de divorcio. Su rostro se ensombreció instantáneamente como el cielo antes de una tormenta. Linda también dejó incómodamente sus cubiertos, mirándonos sin saber qué hacer. ¿Ya terminaste con tu berrinche? Manuel bajó la voz, su ira evidente. No le presté atención y lo miré tranquilamente. Manuel, no es un berrinche, es para notificarte el divorcio. Él se recostó en su silla con una sonrisa fría, recuperando su arrogancia habitual. ¿Divorcio? Perfecto. No olvides el acuerdo prenupcial. No te llevas nada excepto tus ahorros de antes del matrimonio. La casa, los ingresos, nada de eso te pertenece. ¿Lo pensaste bien? Pensó que aún podía controlarme con el acuerdo. Negué con la cabeza y saqué una carpeta gruesa de documentos de detrás, poniéndola sobre la mesa. No, te equivocas. Lo miré directo a los ojos, palabra por palabra, eres tú, Manuel, quien se quedará sin nada. Él se rió como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo, con desprecio y desdén en sus ojos. Después de abrir la carpeta, su sonrisa se congeló instantáneamente. La primera página no era una carta de acusación, sino una carta de abogado bellamente impresa. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, clavando la mirada en el documento. Sonreí y hablé. Mi voz no era fuerte pero golpeó su corazón como un martillo pesado. Este es mi primer regalo para ti, abogado Manuel. Una carta de mi abogado representante dirigida a ti como demandado. La burla en el rostro de Manuel se paralizó instantáneamente. Clavó la mirada en el nombre dorado del bufete en la carta. Sus pupilas se contrajeron hasta el tamaño de la punta de una aguja. No era el bufete de tercera categoría del que él hablaba, sino un bufete de primer nivel reconocido en la industria, al mismo nivel que donde él trabajaba, pero especialmente superior en casos de divorcio. La firma al pie de la página Emily era aún más conocida como la rosa con espinas del mundo legal, especialista en casos difíciles y huesos duros de roer. La respiración de Manuel claramente se alteró. Pero pronto se recompuso, o más bien, fingió tranquilidad. ¿Emily? Ja, veo que esta vez invertiste una fortuna. Pasó la carta del abogado y su mirada cayó sobre los documentos que había organizado. El desdén volvió a aparecer en sus ojos. ¿Con estas cosas? Laura, después de ser ama de casa por varios años, ¿también perdiste el cerebro? ¿Una lista de tareas domésticas? ¿Crees que el tribunal es un mercado? Linda, a su lado, se veía incómoda, quería irse pero no se atrevía. Solo podía mantener la cabeza baja, fingiendo estudiar la taza de café frente a ella. No presté atención a su burla y tranquilamente abrí la segunda página de la carpeta. Tienes razón, una simple lista de tareas domésticas difícilmente sería completamente admitida en un tribunal. Por eso, necesito un punto de apoyo, uno que permita que el valor de este trabajo sea reconocido legalmente. Empujé hacia él el acuerdo temporal que habíamos firmado antes de la visita de sus padres, y señalé con el dedo la frase que él había añadido de su puño y letra. Justo aquí. Durante este periodo de servicio de visita, cualquier recompensa en efectivo o bienes que la parte femenina Laura reciba de los padres de la parte A por proporcionar servicios de calidad, se considerará pago por su trabajo personal y le pertenecerá exclusivamente. Levanté la mirada, encontrando sus ojos súbitamente penetrantes, y sonreí. Manuel, fuiste tú quien reconoció personalmente que mi servicio doméstico tiene valor comercial y puede recibir recompensas en efectivo. Transformaste las obligaciones familiares tradicionales entre nosotros en un contrato comercial que puede ser cuantificado y pagado. Este acuerdo suplementario es la brecha que tú mismo abriste para mí. La nuez de Adán de Manuel se movió. Su instinto como abogado le hizo darse cuenta instantáneamente del peligro de este acuerdo.
Esto solo aplica al evento único de la visita de mis padres, no tiene aplicabilidad general, replicó inmediatamente. Capítulo 5. Pasé a la siguiente página, que era una captura de pantalla del video que casualmente había grabado con mi celular cuando mi suegra me entregó el sobre rojo. En el video, mi suegra decía claramente: Laura, esto es una muestra de nuestro cariño, es tu recompensa por tu arduo trabajo durante estas 2 semanas. Debes aceptarlo sin falta. Pasé a la siguiente página, que mostraba mi conversación por chat con mi suegra. Le había preguntado: mamá, sobre el dinero que me diste, Manuel dice que es una bonificación para mí, ¿es así? Mi suegra había respondido: sí, exactamente. Es para premiarte. ¿Nos cuidas tan bien? Te lo mereces. Mirando el rostro cada vez más sombrío de Manuel, continué hablando con calma. Como puedes ver, tus padres, actuando como representantes de la parte contratante, bajo tu autorización, también admitieron expresamente que este dinero era compensación y recompensa por mi trabajo. Esto forma una cadena de evidencia completa que demuestra que en nuestro matrimonio, mi trabajo doméstico ha trascendido las simples obligaciones conyugales y ha entrado en el ámbito de los servicios remunerados. Y tú, como abogado especialista en derecho matrimonial, personalmente redactaste y firmaste este acuerdo, lo cual será considerado legalmente como tu reconocimiento completo de este modelo de servicio remunerado. Por tanto, basándome en este precedente, solicito una reevaluación y compensación por todo el trabajo, de calidad y extraordinario, que realicé durante los últimos 3 años de matrimonio, más allá del acuerdo básico. Es completamente razonable, justificado y legal. Cuando terminé de hablar, todo el restaurante quedó en un silencio aterrador. La boca de Linda formó una perfecta O, la manera en que me miraba cambió de la compasión inicial al asombro, e incluso con un toque de admiración. Manuel me clavó la mirada, como una bestia salvaje atrapada en una jaula. Probablemente jamás se imaginó que su conocimiento jurídico del cual se enorgullecía, cada regla que había usado para manipularme, ahora se habían convertido en cuchillas apuntando hacia él mismo. Empujé el último montón de documentos hacia él. Este es el cálculo salarial de mis 3 años de trabajo, basado en los salarios promedio del mercado local para empleadas domésticas de alto nivel, niñeras, nutricionistas privadas y amas de llaves, combinado con el informe de evaluación del valor del trabajo doméstico, que tú mismo presentaste en el caso de divorcio de los Smith. En total, 2.680.000 yuanes. Descontando la parte que ya has pagado, aún me debes 2.120.000 yuanes en compensación laboral. Esta casa tiene un valor de mercado actual de aproximadamente 4 millones. Es tu propiedad prematrimonial. Según el acuerdo, la casa es tuya. Pero puedes usarla para saldar el salario que me adeudas. La diferencia te la compensaré. Me puse de pie y lo miré desde arriba. Mi petición es simple, la casa para mí, y nos divorciamos. De lo contrario, nos vemos en los tribunales. Dicho esto, tomé mi bolso y me di la vuelta para irme. Dejé a Manuel sentado allí, pálido como un cadáver, frente a una mesa llena de documentos, como si estuviera leyendo una sentencia que él mismo había redactado. Capítulo 6. Me mudé y me instalé en un hotel. Le di a Manuel 3 días para reflexionar. Durante esos 3 días, no lo contacté ni me quedé esperando inquieta. Me inscribí en un curso de arreglos florales, asistía a clases todos los días, leía y hablaba por teléfono con mi abogada. La abogada Emily elogió mi plan sin reservas. Señora Laura, usted es la cliente más serena e inteligente que he conocido. Usó la lanza de su esposo para atravesar su propio escudo. Este caso lo tenemos ganado sin duda. Solo sonreí. Esto no era inteligencia, era supervivencia forzada. Cuando una persona es empujada al borde del precipicio, o se hace pedazos o le crecen alas. La tarde del tercer día, recibí la llamada de Manuel. Su voz sonaba cansada y ronca, había perdido toda su arrogancia habitual. Reunámonos, en la cafetería de abajo. Cuando llegué a la cafetería, ya estaba sentado allí. En estos pocos días sin vernos, se había demacrado mucho, con barba incipiente azulada en la barbilla y su peinado cuidadosamente arreglado ahora algo desordenado. Frente a él estaba mi carpeta,
que parecía tener muchas más marcas de bolígrafo rojo. Estudié todo tu material, fue directo al grano, recuperando un poco el tono de abogado. Tu lógica es novedosa, pero no carece de lagunas. Sobre la definición de servicio remunerado, puede tener muchas interpretaciones. El juez no necesariamente te apoyará. Lo interrumpí. Manuel, ya no necesitas analizar el caso conmigo. El hecho de que hayas hecho esta llamada demuestra que tienes muy claro qué probabilidades tienes de perder si esto llega a juicio. Hice una pausa, mirándolo a los ojos. O mejor dicho, no puedes permitirte perder. Una vez que este juicio se hiciera público, su imagen de abogado de élite se desplomaría por completo. Un abogado que calcula hasta su propio matrimonio y termina siendo demandado por su esposa ama de casa usando el contrato que él mismo redactó, se convertiría en el hazmerreír de toda la profesión. Su reputación, su carrera, todo sufriría un golpe devastador. Ese era su verdadero punto débil. Los labios de Manuel se tensaron formando una línea rígida. Permaneció en silencio por mucho tiempo, hasta que finalmente se desplomó en el respaldo de la silla como un globo desinflado. ¿Qué es lo que realmente quieres? Mis condiciones ya las expuse claramente la última vez. Una casa, Laura, estás pidiendo demasiado, trató de regatear. A lo sumo te daré 500,000 más como compensación. Me reí. Manuel, parece que aún no entiendes bien la situación actual. Ahora no se trata de que me des una compensación, sino de que me pagues el salario que me debes. Tú. Se puso rojo de la ira. No le di oportunidad de explotar. Saqué otro documento de mi bolso y lo puse suavemente sobre la mesa. De hecho, vine hoy para mostrarte algo nuevo. Manuel miró el documento con suspicacia. En la portada decía, dictamen legal sobre posible coerción y aprovechamiento de situación de necesidad, en el proceso de firma del acuerdo complementario. Su mano tembló imperceptiblemente. Comencé a hablar lentamente, con una voz fría como un bisturí. ¿Recuerdas ese acuerdo que me hiciste firmar en el hospital? El que decía que después de mi aborto espontáneo todos los gastos corrían por mi cuenta, y que además tus cuidados se cobrarían por hora. No dijo nada, pero ya había empezado a esquivar mi mirada. Consulté con una abogada y revisé la legislación correspondiente. Cuando acababa de pasar por una cirugía de aborto espontáneo, en un estado de extrema vulnerabilidad y dolor tanto físico como emocional, tú, como mi esposo y al mismo tiempo un abogado con conocimiento profesional completo, aprovechaste mi desamparo y la asimetría de información para inducirme a firmar un acuerdo manifiestamente injusto. Este comportamiento puede ser legalmente tipificado como aprovechamiento de situación de necesidad. Los contratos firmados en tales circunstancias son anulables. Y una vez que se determine tu conducta de coerción hacia tu cónyuge en situación vulnerable usando tu posición profesional, puedo perfectamente presentar una queja sobre tu ética profesional ante el Colegio de Abogados. Manuel, me acerqué un poco, bajé la voz y dije palabra por palabra, dime, si tus clientes, tus adversarios y el comité disciplinario del Colegio de Abogados supieran que ni siquiera perdonaste a tu propia esposa recién después de un aborto espontáneo, ¿qué pensarían? ¿Podrías conservar tu licencia de abogado? Plop. La cucharilla de café se le cayó de la mano al suelo con un sonido nítido. El último vestigio de color desapareció del rostro de Manuel. Se quedó como si le hubieran extraído la columna vertebral, desplomado en la silla, con la mirada perdida. Sabía que había mostrado mi última carta, y también la más letal. Las anteriores iban por su dinero. Esta iba por su vida. Todo lo que había construido cuidadosamente, su carrera, su orgullo, su dignidad, ante este papel tan delgado, se reduciría a cenizas. Capítulo 7. Al final, Manuel terminó cediendo. Me miraba con una mezcla de asombro, ira y un rastro apenas perceptible de miedo. Probablemente nunca imaginó que esa mujer que consideraba dócil y obediente, que no sabía nada de leyes, lo acorralaría de una manera tan determinante. Creía tenerlo todo bajo control, sin saber la energía que puede liberar una mujer cuando se desespera por completo. Acepto, logró decir entre dientes, como si hubiera gastado todas sus fuerzas. La casa será tuya, yo, me iré con las manos vacías. No es irte con las manos vacías, le corregí,
Es el pago de la compensación laboral que me debes. Entre nosotros, a partir de ahora, estamos a mano. Manuel soltó una risa amarga, sin replicar más. Lo que siguió fue sorprendentemente sencillo. Firmamos el acuerdo de divorcio. Manuel mantuvo el rostro inexpresivo durante todo el proceso, solo que al firmar, los nudillos de la mano que sostenía la pluma se pusieron blancos de la presión. Una vez terminado, se levantó y se marchó sin mirarme siquiera, con la espalda encorvada como un jugador que hubiera perdido todas sus fichas. La abogada Emily se acercó y me puso la mano en el hombro. «Felicidades, Laura. Eres libre». Miré hacia la ventana, donde el sol brillaba espléndido. Sí, por fin era libre. Al salir del bufete, vi a Linda. Estaba esperando en la esquina y, al ver salir a Manuel, corrió hacia él. Pero él la apartó de un empujón y siguió caminando como alma en pena. Linda se quedó parada, mirando su silueta alejarse y luego me miró a mí, con expresión compleja. Le hice un leve gesto con la cabeza y me dirigí hacia el lado opuesto. No me importaba ni quería saber qué pasaría con Manuel y Linda en el futuro. Esa era su historia, mientras que la mía estaba por comenzar de nuevo. El día del traspaso de la propiedad, volví a encontrarme con Manuel. Se veía aún más abatido, con ojeras muy pronunciadas. No cruzamos palabra alguna durante todo el proceso, caminando en silencio como dos extraños. Cuando el funcionario me entregó la escritura con solo mi nombre, mi corazón finalmente encontró la paz. Ese documento no era simplemente una casa, era la prueba de mis 3 años de juventud, la compensación por la pérdida de mi hijo, y sobre todo, el boleto de entrada a mi nueva vida que había ganado por mí misma. Al salir del registro de la propiedad, Manuel me detuvo. «Laura». Me volteé a mirarlo. ¿Por qué? Tenía los ojos inyectados en sangre, lleno de confusión. Antes, no estábamos bien. Bien. Por poco me echo a reír. Para él, esa Laura que le obedecía en todo, atada por un contrato, era estar bien. Cualquier resistencia era anormal. Manuel, le dije con una calma extraordinaria, nunca me amaste. Lo que amabas era el papel de la esposa perfecta que cumplía con todas tus reglas. Convertiste el matrimonio en una transacción y el hogar en una empresa. Ahora, simplemente es tu empleada recogiendo la compensación que le corresponde al vencerse el contrato. Se quedó atónito, como masticando mis palabras. Durante el primer mes después del divorcio, lo primero que hice fue transformar completamente la casa. Tiré todas las cosas que había dejado Manuel, cambié los muebles de tonos fríos y pinté las paredes de un cálido color beige. Compré muchas plantas y flores, convirtiendo la terraza en un pequeño jardín. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, llenando todo el hogar de brillo y vida. Por fin tenía una casa verdaderamente mía, un lugar donde no necesitaba contratos para definir responsabilidades. Me tomé unas largas vacaciones y me apunté a clases de pintura al óleo. También empecé a aprender repostería. Ver cómo la harina y la mantequilla se transformaban en deliciosos pasteles me daba una sensación de logro como nunca antes había experimentado. Mi vida se volvió simple y pura, llena de una alegría que había extrañado por mucho tiempo. Un día, mientras estaba en el taller de arte, recibí una llamada de Linda. Quería invitarme a tomar café. Cuando vi a Linda en la cafetería, se veía algo demacrada, con timidez en los ojos. Se fue, dijo en voz baja mientras revolvía su café. Después del divorcio, su posición en el bufete se desplomó. La semana pasada renunció y dicen que se mudará a otra ciudad. Escuché en silencio. Antes de irse vino a hablar conmigo. Linda levantó la mirada. Dijo que siempre había creído que la relación íntima perfecta se construía con las reglas más racionales, para evitar toda decisión emocional. No fue hasta que lo perdió todo que se dio cuenta de lo terrible que es cuando en una relación solo quedan reglas. Los ojos de Linda se enrojecieron. También dijo que te pidiera perdón de su parte. Especialmente, por lo del bebé. Mi corazón sintió una punzada leve, pero ya no era desgarradora. Ese dolor era como una cicatriz ya cerrada, que recordaba el pasado pero también testimoniaba el crecimiento. Ya pasó todo, dije suavemente. Laura. Linda me miró con admiración. Realmente te admiro.
Me hiciste entender que el valor de una mujer nunca lo define un contrato. Mientras hablaba, sacó una tarjeta bancaria de su bolso y la deslizó hacia mí. Esto es de parte de Manuel, dice que es para gastos de nutrición y cuidados después del aborto. Miré la tarjeta en silencio por un momento y finalmente la empujé de vuelta. Devuélvesela, por favor, le dije sonriendo. Dile que ya no la necesito. Ahora puedo mantenerme sola, y también puedo sostener mi propio renacimiento. Dicho esto, me levanté y salí de la cafetería bajo el sol. Sabía que mi vida realmente comenzaba en ese momento. Ya no era la esposa de nadie, la parte contratante de nadie. Yo era Laura, la única parte contratante de mi propia vida. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa.
Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla? Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, ¿la cena estará lista pronto? Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió.
Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. ¿Qué es esto?, preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. Debe ser un error, Hannah, dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano,
colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda.
Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. Mamá, él no te merece, dijo Choe con firmeza. Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo. Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. No estás sola, Hannah, dijo Linda, apretándole la mano. Estamos contigo. Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. Hannah, perdóname, comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía.
Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven.
A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.